Seguimos en esta tertulia de martes 18 de enero de 2022. Estamos con Mariela de Marco, Agustín Iturralde, Gabriel Mazarovich y Daoiz Uriarte. Vamos por otro lado ahora. Vamos a una noticia que tiene que ver con el panorama internacional, que aparecía destacada ayer en algunos portales. La fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto fue lo que publicó un informe ayer de la ONG inglesa Oxfam. Según el reporte, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado con creces su fortuna, pasando de 700.000 millones de dólares a 1.5 billones de dólares, a un ritmo de 15.000 dólares por segundo, es decir, 1.300 millones de dólares por día. Mientras tanto, más de 160 millones de personas en todo el mundo alcanzaron el nivel de pobreza, es decir, disponen de menos de 5 dólares y medio por día respecto al periodo anterior a la pandemia. Entre las 10 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, figuran Elon Musk, el jefe de Tesla, Jeff Bezos, de Amazon, Bill Gates, de Microsoft, Mark Zuckerberg, de Facebook y Meta ahora, Warren Buffett, entre otros. En su informe, la ONG plantea vencer la pobreza extrema mediante una fiscalidad progresiva y unos sistemas de salud públicos gratuitos para todos. Oxfam también recomienda que no se obstaculice la creación de sindicatos y que se elimine la propiedad intelectual de las patentes de vacunas. Gabriel, más allá de estas cifras, a ver, tú planteabas una discusión a partir de este informe, ¿no? Que tenía que ver, si no estoy mal, a ver, corregime, en la pregunta de cuánta desigualdad soporta la democracia sin dejar de serlo, decías. Sí, este es un tema que hemos debatido en la tertulia varias veces. El informe propio de Oxfam, ¿no? Aparece, sí, no, y aparece y el tema en esta de la época. Desigualdad. A ver, el debate sobre la igualdad, la desigualdad y la relación de la igualdad con la libertad es uno de los debates filosóficos, prácticos de la humanidad más antiguo de la humanidad. Hay un gran teórico, Norberto Bobbio, incluso, que definía la izquierda y la derecha en torno a eso. Yo no comparto esa definición, pero hasta esos. El problema es que se está llegando a niveles de desigualdad en el mundo que cada vez son más graves, que deberían ocupar los debates los problemas, el centro de los problemas de la humanidad, y no ocurre. Yo hago un paralelo con la película esta de No miren arriba, ¿no? O sea, vos les estás diciendo, a ver, mientras 10 personas en el medio de la pandemia ganan 1.300 millones de dólares por día, y si se les aplicara un impuesto del 99% a sus ingresos extraordinarios, aún así se quedarían con 8.000 millones de dólares más que lo que tenían antes. Tenía, según la UNICEF, yo me busqué porque hay que unir las cosas, ¿no? 8.500 niños mueren al día solo de desnutrición. Y hay 155 millones de niños de menos de 5 años con desnutrición crónica en el mundo. ¿Alguien puede decir que eso está bien? No, bueno, pero sin embargo funcionamos como si estuviera bien. Hay dos informes muy graves. Este de Oxfam y un informe que yo recomiendo, yo se lo mandé ayer a la producción, lo estuvimos viendo con Emiliano también antes, que lo hace el equipo de Thomas Piketty, que es el informe sobre desigualdad global, que tiene este librito, que lo recomiendo mucho, de 1.100 páginas, sobre la desigualdad, también de hace 3 años, y de 2013, Capital y siglo XXI, porque también hay gente que dice que no se puede ver cómo aumenta la desigualdad. Bueno, aumenta, y tiene su expresión en todos lados, y de ver qué hacemos para que esto no ocurra, porque además es muy grave, Romina, termino esta primera introducción, porque después también querés hablar de Uruguay, que en un mundo hipertrofiado de información, tenemos tanta información que no nos da tiempo de leerla a veces. Tenemos toda la información sobre los pobres posible, toda, hasta el ADN de los pobres, le miden y control facial. Y sobre los ricos no sabemos nada. Yo vivo en un país, ahora estoy viviendo en un país, donde 8 de cada 10 niños en las zonas indígenas tienen desnutrición crónica. Tenemos el índice de helicópteros per cápita más grande del mundo. Entonces, me parece que abordar el tema de la desigualdad
común. Además, acá no hay cambio, no hay un problema de la naturaleza. No es natural la desigualdad. Yo recuerdo un discurso del presidente de la Asociación Rural en la Expo Prado que dijo: la desigualdad siempre va a existir, como si la desigualdad fueran las chircas que nacen en el campo, que hay lluvia. No, la desigualdad la creamos los seres humanos con relaciones sociales que construimos nosotros. Que sea natural la desigualdad. Entonces, me parece que es un tema realmente gravísimo que debe abordarse en el debate y en las medidas. Yo no sé si las medidas son las de Oxfam, este observatorio global sobre la desigualdad que convoca a 100 economistas y a la Escuela de Economía de Francia, propone otras, pero ahora leí a Jeremy Sachs, insospechado de ser de izquierda, economista, que planteaba que hay que cambiar el sistema financiero, que así no se puede seguir. Y termino con una reflexión. En el medio de todo esto hay una nota en la BBC, insospechada de ser de izquierda, ¿no?, que plantea que ahora, sin atender nada de esto, se están haciendo inversiones especulativas en el metaverso y están en venta lotes virtuales que no existen, que se están vendiendo los 15 metros cuadrados a $1,500,000. Hay empresas y que hay los compran. empresas creadas para comprar lotes en el metaverso, que todavía no existe, para reproducir especulativamente aún más el capital y generar más desigualdad. Entonces, el metaverso, digamos, Gabriel, es el gran proyecto de Mark Zuckerberg, ¿no? Dice que va a ser la nueva forma de Internet. Empresas que trabajan con el metaverso y que además es un muy buen nombre, ¿no? Creo que es exactamente eso, un metaverso. Entonces, me parece que efectivamente es un tema de enorme gravedad, preocupación. Y termino con esto. Yo creo que la democracia es una construcción permanente de libertad e igualdad. Sin libertad, la igualdad no encuentra cómo realizarse. Sin igualdad, la libertad es solamente mantener los privilegios actuales y el status quo. Entonces, si no se construimos a la vez libertad e igualdad, deterioramos la democracia. Y la crisis democrática, que a veces se ve solo como tema psicosocial o como preocupaciones de la superestructura, tiene que ver grandemente con estos problemas materiales. Si hay millones de personas que se mueren de hambre y que ven que 10 no saben qué hacer con la plata y tendrían que vivir miles de años para poder gastarla, ¿cómo van a creer? A ver, vos, Agustín, como economista, ¿cómo ves el informe de Oxfam en general? Y bueno, y esto que planteaba Gabriel, ¿no? A ver, por partes. A ver, el informe de Oxfam sale todos los eneros, sí. Tenemos una discusión muy parecida. Es un informe que creo que pone el dedo en la llaga. Técnicamente tiene muchísimos reparos y muchísimos problemas, muchas críticas. Es un informe que está hecho cuando uno lo lee para generar impacto, ¿no? Y tiene, Sally Martins es un economista español, catalán, que le ha hecho muchas críticas, no considera el PPP comparar los precios de los países, no considera los bienes durables, solo considera bienes activos financieros. Tiene varios problemas por los cuales termina siendo una estimación muy poco precisa. No quita que, obviamente, está tratando de... es un informe de activistas más de que académicos. Esa es la presión. Es un informe de activistas. Es un informe tratando de generar alarma sobre el tema. Sobre el tema de la desigualdad, me parece que es lo interesante, lo que trae Gabriel. Yo creo que la desigualdad, mi titular sería, la desigualdad es importante, no es lo más importante, creo que es como plantea Gabriel. Si uno mira y se pone a ver el ranking de los países por desigualdad, se va a encontrar de que Burundi o Libia son más igualitarios que Nueva Zelanda o que Uruguay o que Japón. Y creo que nadie prefiere vivir en Burundi, ¿no? O que Níger, o que hay muchos países muy pobres, muy igualitarios. ¿Cuál es el problema? La humanidad, la historia de la humanidad fue una historia de los últimos 200 años de una expansión económica nunca antes vista, que básicamente nos sacó a todos de la pobreza. Hace 200 años, el 90 larguísimo % de la humanidad éramos lo que hoy consideramos un pobre extremo. Vivíamos en una economía de subsistencia, de producción para sobrevivir, y el desarrollo económico fue sacándonos a la enorme mayoría de la humanidad de esa pobreza extrema y a la vez generando desigualdad.
creció la disponibilidad de bienes, se redujo la pobreza, que esa es la parte que a veces falta de esta, digamos, se redujo la pobreza absoluta, o sea, la pobreza medida en el 2020 fue la primera vez en muchísimas décadas que aumentó la pobreza. En el año de la pandemia aumentó la pobreza absoluta por primera vez en muchas décadas. Lo que venía pasando es que la pobreza absoluta venía reduciéndose año a año. ¿Esto significa desconocer que el mismo sistema económico genera algunos mecanismos de desigualdad que hay que atacar? No, yo creo que la desigualdad es un problema. Yo no creo que no es un problema. Desconfío un poco de los análisis que solo apuntan para ahí, porque cuando uno mira los países, claro, a mí me preguntás, ¿dónde quiero vivir? ¿En un país europeo de un nivel de PIB per cápita parecido al de Estados Unidos o en Estados Unidos, que tiene una desigualdad mucho mayor? A igual nivel de riqueza, obviamente prefiero vivir en un país mucho más desigualitario. Pero los invito a cualquiera a googlear ranking Gini por países y fijarse lo que es ese listado. Y uno, lejísimo de ser lineal, se encuentra muchísimos países muy pobres donde la vida es espantosamente dura y que son extremadamente igualitarios. Y se encuentra países más, dentro de los países ricos, Europa es mucho más igualitario que Estados Unidos, y podríamos entrar. Entonces, el desafío, lo difícil es crear sociedades prósperas, que también es clave, y es, si uno, por el contrario, agarra el ranking PBI per cápita, riqueza por habitante, por países, bueno, esa lista tiene problemas, o hay países muy ricos donde hay problemas enormes, Qatar, que tiene petróleo, pero el ranking es mucho más lineal de países donde uno y donde uno no, donde la gente, donde van los inmigrantes, donde la gente se mueve cuando tiene problemas. Entonces, creo que sí que tenemos problemas de desigualdad, creo que las sociedades actuales tienen que atacar, creo que es un problema mucho más, cuando uno mira la desigualdad, cómo ha evolucionado, en realidad la desigualdad global no está subiendo, está la desigualdad adentro de los países y la desigualdad entre los países. Lo que pasó en las últimas décadas fue que aumentó mucho la desigualdad adentro de los países, por algunos de estos fenómenos que comentaban, pero a la vez pasó que los países más pobres crecieron más que los más ricos en las últimas décadas, entonces la desigualdad entre los países se redujo, lo que da que la sumatoria de la desigualdad tuvo una tendencia a la baja en total. Entonces, mi llamamiento, si se puede ser, es a mirar con la complejidad que tienen estos temas. Yo creo que el informe de Oxfam es un informe de activistas, sensacionalista, que dan un punto, que tiene un punto, que eso es indudable, pero que comete además errores técnicos enormes y que no le pone la complejidad que tiene. Digo, yo de vuelta, mira ahorita y mira lo que son. Cualquiera de nosotros preferiría vivir en países en este listado que están un poco más desiguales, pero que son mucho más ricos, a que en otros más igualitarios y mucho más pobres. No sé si... Sí, dale, David. Si Mariela, si tú. Si Como no, yo tú sigo, quieras. porque tengo una visión... Dale. Yo no soy economista tampoco, pero he tenido que leer bastante por la profesión, ¿no? Y quiero decir, más allá de si Oxfam está manejada por activistas, yo voy a hacer mención a premios Nobel en economía que han centrado el tema de la desigualdad. El primero es Amartya Sen, que desde 1979 viene centrando el problema de la desigualdad. Sí. Y Martha Nussbaum. Pero también después vino Stiglitz. Y estoy hablando de economistas que además fueron economistas, no solo premio Nobel, sino del Banco Mundial. Y entienden que la desigualdad es el principal problema y que se ha agravado desde el punto de vista global. ¿Por qué? Y voy a poner los últimos. El último es que es Repensar la pobreza, de Banerjee y Esther Duflo, que también recibieron el premio Nobel, si no me equivoco, el año pasado o el otro, donde hablan del giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Porque lo que está diciendo es, si le pusiéramos un impuesto a estas personas que son el 1% del mundo y que ganan el 52% de la riqueza del mundo. Es decir, lo que dice Agustín, yo, por ejemplo, Harari dice, sí, estamos viviendo mucho mejor que en el siglo XVII, está claro, y hay menos pobres que en el siglo XIX, a nivel global. Y que hace 20 años y que hace 10. Claro, pero hay una situación de desigualdad global. Es más, Amartya Sen dice, en realidad, hay una gran desigualdad porque cualquier afroamericano en Estados Unidos vive en una situación de discriminación y desigualdad de repente más violenta que en Etiopía. Porque, ¿no? Es decir, ahora, eso, perdón, lo dice Amartya Sen, no lo digo yo.
Pero lo que me queda claro es que si no combatimos la desigualdad global, lo que va a estar en juego es la democracia. Y los países, y entonces ahí voy a otro ranking, es el ranking de los países con mayor democracia. Y no es casualidad que si uno va, los países con mayor democracia, con mayor estabilidad, son los países que tienen menos desigualdad con un nivel de desarrollo importante. ¿De acuerdo? Por eso los países escandinavos, por ejemplo, son los países que tienen menos, no figuran en el ranking de los más poderosos, pero son los que tienen menos nivel de desigualdad. Y sin embargo son países desarrollados. Claro, si uno dice, bueno, no, voy a Bután y tienen menos desigualdad que en Estados Unidos. No. Vamos a ver, acá lo que se precisa es el desarrollo global de las habilidades de las personas para salir de la situación de indignidad en la que están en términos globales la pobreza. Entonces, después de ahí, bueno, podemos discutir cuál es el nivel de la dignidad humana. Y yo creo que hay un solo camino, y es que haya impuestos progresivos sobre la riqueza para alimentar, ¿qué? La protección social. Y esto no es una historia ni de los comunistas, marxistas, Lenin, ni etcétera, ni de los anarquistas. Esto es lo que están diciendo los economistas liberales premios Nobel que yo ya mencioné, y que fueron economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etc. Entonces a mí me parece que realmente el tema de la desigualdad es fundamental para asegurar el futuro del mundo. Porque en realidad la redistribución de recursos es fundamental en un mundo que ya tiene recursos limitados y que va a seguir teniendo. Mariela, te escuchamos a vos ahora. A mí no me gustó demasiado el informe de Oxfam, confieso que leí el resumen, pero no me gustó porque simplifica mucho las soluciones y también el diagnóstico, es decir, porque en realidad centrar la discusión de la desigualdad en que hay 10 tipos que se llevan un montón de plata de los recursos del planeta y me parece que no dice mucho, porque entre esos 10 tipos además está el dueño, presidente o lo que sea de Louis Vuitton y otras marcas súper lujosas, y también está la gente que está trabajando con energías renovables, con innovación, con inteligencia artificial, es decir, hay algunos que se hacen supermillonarios vendiéndole a los supermillonarios como ellos, y hay otros que se hacen supermillonarios porque tienen el saber que en estos tiempos resulta más rentable, que es esa cuestión de las nuevas tecnologías y demás. Diego dice, Diego desde la audiencia dice, esta gente se hizo rica porque le facilitó la vida a miles de millones de personas a la vez. No todos, o sea, justamente a lo que voy es, de esos 10, hay algunos que sí, otros que no. Esa es una discrepancia que tengo. La otra es que ellos centran el combate a la desigualdad en la cuestión de que los supermillonarios, creo que ellos le dicen 1.000 millonarios o algo así, paguen más impuestos. Tal. No voy a discutir eso. Lo que pasa es que yo realmente creo que si algo me han enseñado a mí personalmente las crisis que he vivido, la de 2002 fue muy clara en eso, pero esta de la pandemia también, es que cuando los recursos se acortan, se achican, la disputa por los recursos es muy dura y no abarca solamente a los 1.000 millonarios, sino que aparece gente, como hoy está pasando en Uruguay, que demanda no perder salario. No digo que esté mal, no perder salario, cuando de otro lado tenemos gente que todavía no recuperó el empleo o que nunca lo tuvo y capaz nunca lo va a tener. Entonces digo, la cuestión de la desigualdad no tiene que ver solamente con que hay poca gente que tiene recursos infinitos prácticamente, que es verdad, sino también con cómo se distribuyen los recursos en niveles más de gente más normal, digámosle, en materia de ingresos. Y ahí aparecen, no sé cómo decir, pero interferencias en la disputa de los recursos
que hace que quien tenga menos formación, por ejemplo, menos educación, o es mujer, o es negro, que el informe de Oxfam habla de la cuestión de la raza o de la etnia, y quien no integra ninguna corporación, agregaría yo, está más jodido en términos de apropiarse de recursos. Lo otro que no dice el informe de Oxfam y que me parece muy importante señalar cuando estamos hablando de desigualdad y democracia es la cuestión de la corrupción, porque la corrupción es otro elemento muy grave, una enfermedad de las sociedades modernas, capaz que pasó igual en la Edad Media, no sé, porque yo no soy historiadora y mi pasión por la historia llega hasta el siglo XX y poco más atrás, pero digo, ahí también hay una apropiación de recursos de alguien que está en una situación de poder como para apropiarse de recursos de todos, de recursos públicos. Y eso es muy problemático y también debilita las democracias porque debilita la confianza de la gente en el sistema. Y lo otro que me parece que rompe los ojos es que si queremos promover igualdad, la receta sigue teniendo que incluir a la educación. Es decir, no hay una manera mejor de sacar a la gente de la pobreza y mejorar su calidad de vida que dándole educación. Para eso hace falta que los súper ricos paguen más impuestos, capaz que sí, pero sobre todo, en mi humilde opinión, hace falta que los dineros que se destinan a eso se gasten bien. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Entre otras muchas cosas. Bueno, que quienes administran el sistema o quienes trabajan en el sistema no se queden con más recursos de los necesarios para que el sistema funcione bien, porque los destinatarios del sistema deben ser la prioridad. Y esos son los chiquilines, sea niños, sea adolescentes, que me parece que es ahí donde tenemos que hacer el mayor gasto. Entonces, mi discrepancia es más impuestos a los más ricos, y sí, no me parece mal, pero tampoco creo que por ahí esté la super solución, entre otras razones porque mientras haya en el mundo paraísos fiscales, los super ricos van a tener a dónde huir y entonces los estados que no tienen más remedio que administrar la realidad, tienen que saber que la presión tributaria tiene que ser alta como para mantener la función estatal y no tan alta como para que se le vayan los contribuyentes, que es un drama que viven todos. Déjenme ver si me quedó algo más. Yo diría que en esta mesa nadie va a defender la desigualdad, me parece claro, ¿no? Porque me parece que todos sabemos que la cuestión de promover igualdad hace que la vida pueda ser mejor para todos, o sea, no solamente para los que están en peores condiciones, sino en general para la sociedad. Sociedades más igualitarias suelen ser sociedades más prósperas, más, siempre que la igualdad no sea la igualdad de la pobreza como planteaba Augusto. Entonces digo, me parece que es un tema súper importante. También no quiero dejar de decir que nosotros lo estamos mirando desde el privilegio monumental de vivir en el país más igualitario del subcontinente, como es el nuestro. Y eso es una construcción que tiene más de un siglo, porque yo la señalaría allá con Varela, el origen de esa construcción de igualdad, pero nos queda mucho por delante. Creo que lo que nos queda por delante es mejorar la distribución de los dineros públicos, medir mejor qué resultado obtenemos de cada peso gastado de la gente, y por supuesto mejorar nuestra educación porque estamos rezagándonos a niveles aceleradísimos respecto a lo que a la calidad del sistema educativo que tuvimos. Y por último,
Deja No quiero alguno dejar de para resaltar. después, igual, Mariela, para la Sí. segunda ronda, si querés. Dale. Quería leer algunos de los mensajes, Gabriel, antes de darte la palabra, porque dado que vos lo habías sugerido, a ver, por ejemplo, Caro desde la audiencia, están divididas las opiniones, ¿no? Pero dice, Caro desde la audiencia dice, en el sistema de consumo la desigualdad genera violencia. Si todos somos pobres, ok, pero si soy pobre y a 10 cuadras hay mansiones, me violento. ¿Por qué yo no puedo tener una mansión? Señala como ejemplo, ¿no? Y después hay otros, como en este caso Pedro, que plantea... La igualdad es antinatural, no somos todos iguales. Gracias a eso existe la cooperación social, la división de trabajo, el comercio, lo que genera riqueza. Se olvidan además del valor que crearon a esos millonarios, gracias a lo que crearon justamente esos millonarios, millones de personas trabajan y generan su sustento, dice. ¿Qué le responderías vos, Gabriela, a ese tipo de comentarios? Porque se repiten a partir de lo que fue tu intervención inicial. No me extraña. Por eso digo que a mí me parece muy bien el informe de Osman, que es de activistas, sí. Como los informes a favor de la economía de mercado, de la desigualdad, son de economistas activistas, pero del sentido contrario. Y por eso digo, el foro de Davos, por ejemplo, es eso. Están todos los reunidos que les gusta que haya multirricos y quieren que cada vez sean más multirricos. Que este informe Esa se presenta siempre, el de Oxfam se presenta siempre previo Claro, al pero informe de Davos, por ¿no? eso digo, es donde dijo el famoso jefe de los fondos buitres de Estados Unidos, que dijo, sí, es verdad que hay lucha de clase y la vamos ganando nosotros. No. Entonces, y es cierto, la van ganando por demolición, por eso tienen la guita que tienen. Entonces, yo lo que digo es que claramente el gran mérito que tiene esto es que coloca arriba de la mesa una discusión que no se puede obviar, que hay que darla, porque está pasando. Tomás Piketty decía que estamos en un nivel de desigualdad superior al que había antes de la Revolución Francesa. Pero no es verdad esto. Bueno, Sí. está bien, vos, a ver, no le desigualdad, gusta sí. Osma. Bueno, yo les muestro esta gráfica nada más, esta gráfica, que no es de Osma, es de 100 economistas en el mundo entero. En los últimos 2 años, el 10% más rico de la humanidad se quedó con el 52% del ingreso generado. Y el 50% más pobre, es miles de millones de personas, nos quedamos con el 8.5%. Y si vamos a la riqueza, que es mucho más concentrado que el ingreso, está acá, el 10% más rico de la humanidad tiene el 76% de la riqueza. Y el 50% más pobre tiene el 2%. Porque en la riqueza se da la propiedad de la tierra, la herencia, que no tiene ningún mérito la herencia. La herencia es nacer en una familia que está podrida en guita nomás. No tiene ningún otro mérito. Ni social, ni habilidad educativa, ni habilidad cultural, ni nada. Y la herencia sigue siendo uno de los factores centrales en el mundo y en Uruguay para la concentración de la riqueza. Fundamental, además. No tiene ningún mérito la herencia, ¿eh? Es ser hijo de papá nomás. No hay ningún otro mérito. Entonces, lo que yo digo es que nosotros, y por ejemplo, en Uruguay ahora con la pandemia, que me parece muy interesante el debate, me parece bueno darlo. Obviamente que tenemos opiniones distintas, por supuesto. Porque la desigualdad no es natural, es mentira. O sea, la desigualdad en términos de capacidades, por supuesto, de intelectualidad, de la desigualdad en torno a las aspiraciones que tenemos cada uno, por supuesto, cada ser humano es un mundo. Pero la desigualdad económica y social es resultado del sistema económico y social. Y hay países ricos porque hay países pobres. Bélgica es un país enormemente rico porque mató millones de congoleños y le robó todos los diamantes. A ver, Agustín, Entonces, acá tiene para... y la acumulación original de Bélgica, de su riqueza infinita, está teñida de sangre esclava. Y la esclavitud no fue natural. La impusieron con las armas los paracaidistas belgas que mataron a Patricio Lumumba en África. Entonces, lo que yo digo es que hay que construir esto, y eso es siglo XX, no hay que ir mucho más para atrás. Entonces, yo lo que me parece, para terminar, y digo en Uruguay para ver, por ejemplo, porque hay problemas en este territorio, por ejemplo. Mientras en Uruguay hay 100.000 pobres más,
Y obviamente tiene que ver la pandemia, y la pandemia no es culpa de nadie. Impactó como impactó. ¿Tá? Pero mientras pasa eso, hay 5.000 millones de dólares más de depósitos bancarios, 2.800 millones de ellos en el exterior. Y de las 50 principales empresas de Uruguay exportadoras, 35 ya están en niveles superiores al 2019. Entonces, yo lo que digo es que la desigualdad tiene todas esas caras y que responde a relaciones de poder, a relaciones económicas, a relaciones sociales, y que está el gran mérito de Oxfam. Son activistas, claro que sí. A ver, ahora como son activistas lo del foro de Davos que defienden la posición contraria a Oxfam. Sí. Y me parece que es muy importante debatir este tema de la desigualdad porque hace al futuro de la humanidad. A ver, todos los problemas globales, que tiene planteada la humanidad hoy, no se superan con competencia, se superan con cooperación. Con las dos cosas, Gabriel, con las dos cosas. Y yo no estoy... ¿Cuál es la competencia en la pandemia? ¿Por qué en África se dieron el 2% de las vacunas? ¿Es un problema natural? Claramente ahí faltó cooperación. Claramente ahí faltó cooperación. Desconocer el valor de la competencia en la generación de riqueza y en la mejora de la calidad de vida en el planeta Tierra es... No lo quiero calificar, pero es imposible desconocer eso. A ver, yo no estoy en contra del combate a la desigualdad, de que la desigualdad es un problema ni siquiera. Yo lo que estoy en contra es del reduccionismo que yo entiendo que hace Gabriel con este tema, que lo que trae es miseria. Es lo que trae trae destrucción económica. Y la verdadera, cuando las personas tienen problemas y tienen que migrar y eligen el país que migrar, es mucho mejor predictor de si van a migrar a un país, el nivel de riqueza del país que la desigualdad del país. Los dos juegan, pero es mucho más mejor predictor el nivel de riqueza. No debe haber país en el mundo con una retórica pro-igualitaria, bienestar de los pobres, pro apoyo social que Argentina. Lo que son los políticos argentinos llenándose la boca, y no solo llenándose la boca, muchas veces tomando medidas que creen bien intencionadas para ayudar a combatir la desigualdad, a mejorar la situación de los pobres, que han generado en los últimos años una destrucción económica brutal que tiene casi a la mitad de los argentinos abajo de la línea de pobreza. Y ahí el problema fue no entender, como creo que este tipo de razonamientos tan reduccionistas que a veces se hacen, no entender cómo se genera la riqueza, no entender cómo es el proceso económico y creer que esto pasa solo por grabar. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá le pusiéramos un impuesto a los ricos y lo distribuimos. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dijo Daoiza la pasada, que pasó de largo, que es la competencia. El generar competencia, la verdadera desigualdad en el mundo, la desigualdad que nos tiene que alarmar y preocupar, es en las competencias de los que tuvimos el privilegio, y acá sí es un privilegio tremendo, de poder prepararnos con habilidades para el mundo, la economía del mundo hoy en día, y los que no. Y ahí es donde claramente sí se va a precisar transferencias, impuestos para apoyar a los que no, pero no va a alcanzar, no van a haber transferencias que alcancen si no logramos preparar, formar a las masas en nuestro país. Vamos a hablar del Uruguay, ¿no? Como proponía Gabriel, que no están preparadas para participar de la economía del conocimiento que ya está acá. Creer que esto es gritar, hay muchos ricos, pónganles impuestos y transfieran, y con eso se soluciona, no, ojalá fuera así. Y cierro con dos cositas muy breves. Uno, dentro de la gente rica hay gente que se hizo rica generando crecimiento económico, generando empresas, generando innovación, y obviamente igual probablemente llegue a grabarlos, igual probablemente tienen que pagar más impuestos, no digo que no, pero no se hicieron ricos robando. Esa idea de que todos los ricos en los países... En los países europeos hay menos pobres y hay más ricos que en los países más pobres. Hay menos pobres, pero también hay más ricos. No es verdad que en los países más pobres hay más pobres y hay más ricos. No, son más ricos los países ricos que los países pobres. Eso pasa. Y hay otros ricos que no, que se hicieron ricos en base a prebendas, a acuerdos, a corrupción, y esos son el problema. Y separar eso, que puede parecer complejo y que lo es un problema. Y después sobre los premios Nobel, Stiglitz ganó un premio Nobel por temas de asimetría de información. Stiglitz, hay premios Nobel para todos los gustos, ¿eh? El que quiera encontrar un premio Nobel que diga lo que quiera escuchar, lo va a encontrar, no sean problema en eso. No meto acá a Amartya Sen, que es un genio, un tipo que realmente y que trabajó en estos temas. Stiglitz hizo
ganó un premio Nobel por algo que no tiene nada que ver, y después aprovechó el título para hablar de lo que tuvo ganas. Y hace unas semanas publicó una carta sobre Argentina que es de lo más deshonesto que ha escrito un premio Nobel, hablando del milagro argentino mientras la inflación y la pobreza son 50%, porque tiene al ministro de Economía, que fue un pichón de él, de lo más deshonesto que haber escrito un premio Nobel de Economía, Stiglitz sobre estos temas, sobre el crecimiento económico. A mí me da igual lo que diga. Bueno, yo no voy a entrar en la discusión sobre Stiglitz, si es bueno o es malo, pero Banerjee y Duflo escribieron y ganaron el premio Nobel. Ellas trabajan en estos temas. Ellas trabajan en estos temas, claro que sí. Contra la desigualdad. Y yo quiero decir, para quien escribió, para el oyente que escribió, que me parece que tiene que revisar lo que dijo, porque su fundamento es el fundamento de los esclavistas del sur de Estados Unidos durante la época de la secesión. La desigualdad es natural, es un producto natural y por lo tanto tiene que haber esclavos. También no podría decir los faraones que construyeron esas maravillosas pirámides y generaron un montón de empleos de esclavos. Yo creo que hay que tener en cuenta, y cuando se dice, hay gente que reclama más salarios y no se dan cuenta de que entonces generan más. Bueno, pero a ver, la gente reclama más salarios, pero también hay empresarios que tienen mucho dinero y que se quejan porque ganan un 10% menos. Y no son iguales, porque no es lo mismo la persona que tiene que vivir con 20.000 pesos o con 30.000 pesos y vos le sacás un 10%, que la persona que gana 500.000 pesos y le sacás un 10%. Porque uno va a dejar de comer y el otro dejará de cambiar el auto. Entonces no es lo mismo. Por eso hay que tomar en cuenta la desigualdad, y no digo que todo el mundo, es decir, no todo el mundo, la igualdad no significa que todo el mundo haga lo mismo, ni que todo el mundo gane igual, porque todo el mundo tiene actividades diferentes y quiere hacer cosas. Pero hay un tema que es la preparación de las personas y la base social mínima, digna, que tiene que tener de acuerdo a los derechos humanos. Y eso tiene que salir de algún lado. ¿Quién lo tiene que asegurar eso? El Estado. Y la única forma de que el Estado asegure eso es que de alguna forma recaude a aquellas personas que ganen más los fondos necesarios para dar la protección social, la educación y la salud que son necesarios para la misma base de igualdad. Y eso es ineludible. Entonces, cuando se protesta porque el Estado gasta mucho en seguridad social, o porque gasta mucho en la enseñanza, o porque gasta mucho en la salud, lo que hay que pensar es quiénes son los que tienen que poner para que el Estado, que tiene que gastar bien, estoy de acuerdo que tiene que gastar bien, eso no cabe ninguna duda. Pero el problema está en que quienes tienen que aportar para la protección social y para la igualdad de los ciudadanos son aquellos que están en mejor situación y no hay otra solución. Y así se hizo. Varela mencionaba a Varela, bueno, sí, pero Varela lo hizo con un apoyo del Estado, pero yo diría, bueno, hace 100 años o 100 años que este país se orientó en ese camino a la igualdad a través de Valle, y yo quiero reconocer en esto, para no ofender a Agustín, que también hubo participación de muchos sectores del Partido Nacional en esa política, que generó un Uruguay que prácticamente era socialdemócrata cuando la socialdemocracia no existía. Aunque siempre hubo esas contradicciones. Pero tenemos ese sistema y lo tenemos que seguir perfeccionando. Pero creo que en el mundo, quienes han tenido los mejores resultados son quienes han sido más justos en la carga tributaria, y justicia en la carga tributaria es que los que ganen más paguen más, ¿no? Y eso lo han logrado justamente algunos de los países de escandinavos, por ejemplo, podría mencionar varios países más, que han logrado tener un nivel, por lo menos decir, de satisfacción de las necesidades básicas para que todo el mundo tuviera las capacidades necesarias para desarrollarse. Después algunos eligen desarrollarse económicamente y otros eligen desarrollarse artísticamente, científicamente o lo que quieran. Pero todo el mundo tiene que tener un nivel de capacidades básicas y un nivel de seguridad en la vida que permita que esas desigualdades sean producto de las decisiones personales y no de la decisión del mercado o la decisión de quien se le ocurre.
Mariela, te escuchamos a vos que te habían quedado varios elementos. Dale. A esta discusión de la cuestión de la desigualdad es la situación de las mujeres, porque un problema que tiene la desigualdad cuando se analiza es que hay gran parte de la desigualdad que es directamente negada. Es decir, uno ve que hay gente que cree que no existe brecha salarial, ¿no? No, eso no existe. No existe menos oportunidades para las mujeres o para las personas racializadas, como se dice ahora, y eso es simplemente negar la realidad. Lo que es interesante, me parece, en la cuestión de la desigualdad de género en Uruguay es que hemos hecho muy poco para combatir eso. Una de los aspectos donde se nota que hemos hecho poco y nada es en la cuestión de los cuidados. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que parte de la base de que los niños principalmente, pero también las personas adultas mayores que precisan cuidado o las personas con discapacidades, tienen alguien que los cuida en el ámbito familiar, en el caso de los niños fuera de las 4 horas de horario escolar o si tienen suerte de las 7 u 8 horas de la escuela de horario completo o extendido. Y eso es una cosa que la sociedad parte de esa base. Hay alguien. ¿Y ese alguien quién es? Bueno, generalmente una mujer. Y esa mujer es la tía, la abuela, en fin, la hermanita grande, que no recibe remuneración por ese trabajo y hace un trabajo sin el cual la sociedad colapsa, ¿no? Porque la sociedad, si no se cuida a las nuevas generaciones, no tiene futuro, porque no va a tener fuerza laboral de futuro, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese es un tema donde la sociedad uruguaya tiene una ceguera monumental. Yo he dicho muchas veces, y logré que se pusiera en una declaración de las mujeres coloradas allá en 2019, que precisamos que el Estado, el 100% de la oferta escolar, o sea, preescolar y escolar, sea de tiempo completo, porque es la única manera de atenuar la cuestión de la carga de cuidados sobre las mujeres y lograr que al menos 8 horas al día haya quien cuide a los niños y la mujer pueda salir a trabajar remuneradamente, porque trabajan siempre. Y ese es un tema que, en general, salvo en la academia, un grupo de sociólogas de la Facultad de Ciencias Sociales que está hablando de eso, no está el tema, no está. Inclusive hay quien me dice, pero la educación tiene que estar para educar, no tiene que estar para cuidar. Bueno, pero la realidad me dice que quien puede paga a tiempo completo justamente para tener cuidado mientras la mujer sale al mercado de trabajo en un país donde las mujeres se han incorporado o nos hemos incorporado muy masivamente al mercado. Solo quería hacer este apuntecito a cuenta de Más Cantidad. ¿Lo dejamos para otra? La seguimos en cualquier momento, fue un temón este. Fue un temón por lo interesante de la discusión y fue un temón también por lo largo y extenso, extra large fue este tema, así que tenemos que sacrificar los telegramas por hoy. El agradecimiento de siempre, Daoís Uriarte, Gabriel Mazarovich, Agustín Iturralde, Mariela de Marco, gracias a los 4, un placer y nos reencontramos prontito. Bueno, muchas gracias. Gusto. Chau, chau. Un abrazo a todos.